Que el Señor los bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí para poder dejar en claro lo que estuvimos viendo este fin de semana. Me gustaría recapitular con ustedes parte de lo que estuvimos viendo. Agradezco mucho a los hermanos de la Iglesia Bautista Aguadilla por esta presentación que ellos tienen. Vamos a hacer uso de ella para tratar de resumir lo que estuvimos viendo. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos. Sí, hermanos, Apocalipsis en el capítulo número 6 nos habla de esos cuatro jinetes y cada uno de ellos es descrito de manera diferente. Cuando vemos al primer jinete, es importante, hermano, distinguir que cuando se dan las indicaciones a los jinetes, no hay que confundirnos con el hecho de que en Apocalipsis capítulo 19, en el verso número 11, hay una descripción diferente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerlo para que usted esté en la misma sintonía que yo. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, como el que acabamos de ver ahorita ahí en Apocalipsis 6, este fin de semana, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos son, y empieza una serie de descripciones. Pero aquí nos dan el nombre que es Fiel y Verdadero. Cuando estamos viendo en el capítulo número 6, los versículos 2, que dice que es un caballo blanco, al que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, indudablemente no es el Señor Jesucristo, es el anticristo. ¿Por qué? Porque el principal imitador que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es el anticristo. Él quiere ser igual para tratar de engañar. Ahora, hermano, el hecho de que tiene un arco, le comentaba yo, y no tiene flechas, pues puede llegar a ser una indicación de la conquista que el anticristo va a tener pacíficamente. Los primeros 3 años y medio, él lo que va a hacer es tratar de convencer a las naciones a través de la paz para que lo vean a él. Segunda de Tesalonicenses, deme oportunidad de buscarlo aquí rápido, hermano, para darle algunas indicaciones. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, viene lo que como título tiene la manifestación del hombre de pecado. Dice, este, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar escucha esto, haciéndose pasar por Dios. Que nadie te engañe. Pablo está advirtiendo a la iglesia de Tesalónica por los posibles engaños pues, no posibles, sino los engaños que podrían venir, hermano. Entonces, la apostasía, hermanos, es tratar de atribuirle a Satanás o alguna entidad identificada con Satanás el lugar que tiene Jesucristo. Después de que la iglesia ha sido arrebatada, se abre el primer sello y aparece el primer jinete, hermanos. Este jinete va a traer una paz temporal en la tierra. Esta paz temporal la podemos nosotros distinguir, hermanos, por el bloque europeo. El bloque europeo va a hacer un acuerdo de paz con los judíos. Si usted tiene una Biblia y quiere buscar Primera de Tesalonicenses en el capítulo número 5, hermano, se lo voy a leer para que pueda quedar un poquito más claro. Primera de Tesalonicenses en el capítulo número 5, vea usted el verso número 2 y el verso 3. Dice el verso 2: porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la noche. Y dice, esto es sumamente importante, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán de ningún modo. No escaparán de ningún modo. Es muy importante, hermanos, entender esta parte en el versículo número 3. ¿Por qué? Cuando mm, muchas de las veces tenemos que entender, hermanos, que el anticristo lo que va a tratar de hacer es engañar, y la mejor manera de cómo va a poder engañar es con una paz fingida en la cual van a entrar la población. Lógico es, hermano, que la iglesia, usted y yo, ya no vamos a estar aquí por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, ya no vamos a estar aquí. Sin embargo, a los que estén aquí los va a lograr engañar con este periodo de paz, pero después va a romper este periodo de paz. Es cuando Apocalipsis en el capítulo número 6 nos presenta al segundo
jinete, capítulo 6, versos 3 y 4, donde nos dice que el caballo es de color rojo, rojizo, y el que lo monta, viene se le da un cierto poder. Le voy a leer qué dice. Dice, el que lo montaba se le concede quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, la paz mundial que va a proponer el anticristo no va a durar mucho. 3 años y medio, y a la mitad es donde él rompe. Entonces, este arco se convierte, hermanos, en una espada. Y es cuando empiezan a estallar terribles guerras, hermano, en este mundo. Ahora, todo esto que estamos viendo, por la pura misericordia y gracia de Dios, ni usted ni yo vamos a estar aquí. Usted y yo, la iglesia se ha deberido en el arrebatamiento y esto va a pasar aquí. Recuerde que hay posturas diferentes, que es a la mitad de la tribulación, dicen unos que se va a ir la iglesia, al final de la iglesia va a pasar toda la tribulación. En lo particular, yo creo que Jesucristo viene por su iglesia antes de que inicie todo esto. Este es un paralelo, hermanos, con Mateo 24, capítulos 6 y 7, porque cuando le preguntan al Señor Jesucristo, Él tiene a bien explicarnos en Mateo 24, hermanos. Le voy a leer el versículo 6 y el versículo número 7. Deme un segundo, aquí estamos. En Mateo 24, ay Dios mío, permítame. Dice la palabra del Señor así, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y luego viene esta parte que está en el versículo número 6. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias, enfermedades y terremotos en diferentes lugares. Esto que usted está leyendo lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, los versículos 5, 6 y 7. Y lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 6 es que esto se está volviendo a repetir, pero ya está en ejecución. Entonces, hermano, cuando usted ve esto y es el Señor Jesucristo el que le está hablando a la iglesia y nos está diciendo estas situaciones, es que debemos de estar atentos, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos debemos de alarmar cuando estamos viendo que en las noticias están pasando estas cosas. Porque Dios nos está permitiendo, hermanos, que nos demos cuenta de que este periodo que estamos viviendo ahorita es cuando más fieles y más firmes tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tal vez usted tenga una pregunta, ¿por qué el color rojo, hermanos? El color rojo dentro de la Biblia, viene a veces descrito como bermejo o escarlata. Y en el Apocalipsis usted se va a dar cuenta de que hay veces ese color rojo está relacionado con el dragón, está relacionado con la bestia, que son esas entidades satánicas del anticristo, etcétera. Por eso está el color rojo. Ahora, Dios le está permitiendo a este jinete que lleve a cabo todas estas situaciones o todas estas cosas. Déjenme pongo este separador aquí, hermano. ¿Por qué? Porque todas las cosas Dios las ayuda para que el plan divino que Él tiene se lleve a cabo. Ahora, hermano, no es que cada jinete vaya a ir haciendo algo. Es decir, tenemos que agarrar a los cuatro y los tenemos que juntar. Es, por decirlo así, hermanos, el plan que se está llevando a cabo por parte de Dios. Dios está permitiendo que pase esto. Ahora, eh, cuando estamos viendo esto es, Satanás normalmente funciona así, hermanos. Satanás cuando presenta el pecado, Satanás cuando normalmente tienta, trata de llevar a la gente a que reniegue de Dios, se aleje de Dios, peque, primero lo hace de una manera pasible, de una manera en paz. Pero después, hermano, lo que él hace es cambia ese arco que no tiene flechas, cambia esa paz fingida por una espada. Y es cuando hace que los hombres empiecen a entrar en conflicto, incluso que se empiecen a matar unos a otros. Entonces, la paz se termina, una paz fingida se termina y empieza, hermanos, un periodo de guerra. ¿Obrado por quién?
por el anticristo. Ahora, hermanos, aparece otro jinete. Viene en un caballo de color negro y cuando lo leemos en Apocalipsis capítulo 6, hay una mención aquí, hermanos, donde nos dice que trae una balanza y viene el anuncio de 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario y se le ordena que no dañe ni el aceite ni el vino. Una vez que el anticristo tiene el control, hermanos, de la guerra siempre afecta las economías de los países. Y es en este momento cuando las economías de los países se empiezan a colapsar, cuando empieza esta hambruna de dimensiones, hermano, terribles. Porque Mateo, en el capítulo 24, en el verso 7 dice, y habrá hambres, epidemias y terremotos, hambres y epidemias. Lógicamente es que si el ser humano no se alimenta de una manera correcta, pues lógicamente su sistema inmune se deprime, su estado físico disminuye y al disminuir, entonces está propenso, hermanos, a las enfermedades, a los virus, a las bacterias. Entonces, Satanás tiene un plan que se está llevando a cabo y él conforme se van presentando las cosas, va obrando en ese plan. Dios lo permite, ¿por qué? Porque él tiene un plan que está sobre el de Satanás. Entonces, aparece la hambruna, hermanos, entonces se empieza a juntar la guerra con la hambruna y esas dos empiezan a devastar esta tierra. Usted y yo ya no vamos a estar aquí. El color negro de este jinete, de este caballo, em, lógicamente lo hace a usted pensar en el hambre. Hay citas como Jeremías 14, 1, 2 y Lamentaciones 5, 10, donde podemos identificar esto, hermano. Ahora, el jinete todavía es el anticristo, todavía es la actividad del anticristo. No quiere decir que sean personas diferentes, sigue siendo el mismo. Ahora, el hecho que dice que tiene una balanza, entonces nos está hablando de la autoridad que él tiene sobre los gobiernos que están establecidos en los cuales hay alimento. Usted puede tener un indicio de esto, hermanos, ya ha sucedido antes cuando vemos que José está en Egipto y sus hermanos van a comprar alimento porque no había en Israel, donde ellos vivían. Ahora, una medida de trigo, hermanos, que es alrededor de 1 litro más o menos, equivalía, como le dije, al salario de un día. Y con ese litro, hermanos, solamente una persona se podía alimentar. Entonces, dimensione usted, hermano, el hambre que va a haber. Es decir, toda una familia probablemente se va a tener que alimentar con un solo litro. Entonces, no va a haber suficiente alimento, hermanos. Ahora, empiezan a escasear los alimentos y apenas, hermanos, eh, están aguantando los horrores de la guerra y ahora viene este problema de hambre. Ahora, no se le pide que el aceite y el vino sean afectados. Bueno, pues una persona que tiene hambre no necesita aceite y no necesita vino. Pero aparte, hermanos, cuando vemos el aceite y el vino, si el trigo es carísimo y la cebada es carísimo, entonces la gente normal no va a tener un salario para poder comprar aceite o vino, que sería un alimento o utensilio, hermanos, que solamente personas que tuvieran más de un denario pudieran alcanzarlo. Entonces, esta hambruna está pegando de una manera tremenda, lógicamente anexado a la guerra. Entonces, lógicamente esto hace que los ricos se sigan enriqueciendo más y la gente que no tiene se siga empobreciendo. Es decir, aquellos que tengan el monopolio de los alimentos van a seguir subiendo sus riquezas, por lo tanto, van a voltear a ver al anticristo y aún van a seguir creyendo aún más en él y le van a seguir sirviendo más a él. Este esquema que nos está proponiendo aquí, hermano, hace, hermano, que el hombre em, hay veces no se canse de acaparar. Y eso no es bueno, hermanos, espiritualmente hablando. Quiero continuar al siguiente, al que es de color amarillo, de color pálido. Si usted busca el Levítico capítulo 13, verso 49, nos dice que es un color verdoso, un color pálido.
es el color de la lepra, de la enfermedad. Entonces, cuando este jinete va cabalgando, lo siguen, hermanos, el Hades, ¿sí? Y el Hades, hermano, no el infierno, cabalga junto con ella, se lo va siguiendo. Y la muerte pide el cuerpo, pide, el Hades está pidiendo el alma. Entonces, si usted se fija, el problema es que va en aumento y se va poniendo cada vez más difícil. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Dios autoriza mm, que maten a una cuarta parte de la población de la tierra. ¿Cómo? Cada uno de los jinetes representa una forma en que esta gente va a ser muerta. A través de la espada, violencia, guerra, a través del hambre que va a existir, a través de la muerte, la pestilencia, que serían enfermedades que acompañan a la guerra y al hambre. Y hermano, leíamos nosotros que también las bestias, los animales, hermano, van a tener una mm, naturaleza en la cual van a ir en contra de la humanidad. Dios permite esto. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en este tiempo el Señor nos está pidiendo que regresemos a Él, que nos arrepentamos, que dejamos, hermano, que tenemos que dejar a un lado esa violencia que existe en nosotros. Tenemos que hacer a un lado ese estado de guerra que siempre tenemos con la familia y con la gente que nos rodea. Hacer a un lado, hermanos, ese acaparamiento material que tenemos, ese interés material que tenemos insaciable. Tener cuidado, hermanos, con la salud de nosotros. Todo esto tiene un plan, hermanos. Si usted ve en Ezequiel 14:21, hermanos, déjeme ver, déjemelo, buscamos aquí rápido para podérselo leer y que usted, mire, hermano, Ezequiel en el capítulo 14 dice de la siguiente forma. Lo voy a leer unos versículos antes, dice de la siguiente manera. Pues así dice el Señor Jehová, dice, cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Uno, espada. Dos, hambre. Tres, fieras y peste, para exterminar de ella a hombres y a bestias. Hermano, Ezequiel, el profeta, nos está diciendo desde tiempos antiguos que estas situaciones iban a suceder. La palabra de Dios, hermano, no lo dice. Entonces, si la palabra de Dios nos lo está diciendo desde hace tiempo, tenemos que ser, hermanos, sabios espiritualmente para entender los tiempos. Ahora, quiero darle una explicación para que usted me entienda. Si hay hambre, lógicamente que esta hambre no solamente está afectando a los seres humanos, sino también está afectando a todo el mundo en general. Entonces, las fieras o los animales o las bestias salvajes, al no tener que comer, entonces van a empezar a atacar a los humanos. ¿Por qué? Porque se tienen que alimentar. Hermanos, después de que la iglesia ha sido arrebatada y llevada al cielo, todos estos juicios terribles que ya están en la Biblia, que ya Dios a través de su palabra nos ha dejado, se van a llevar a cabo. Y desgraciadamente, las personas que van a tener que enfrentar todo eso son aquellos que han rechazado a Jesucristo. Todo encaja de una manera, hermanos, perfecta. Ahora, el domingo veíamos nosotros una sección que también quiero compartir con ustedes con respecto a Apocalipsis en el capítulo número 6, versos del 9 en adelante. Cuando se abre ya el quinto sello, después del último jinete, se abre el quinto y el sexto sello, y es algo que quiero compartir con ustedes, espero, y todo esto que estamos viendo, hermanos, les ayuda a entender un poquito más todo lo que estuvimos cubriendo, tanto viernes, sábado y domingo. Que Dios me los bendiga, que Dios abra su entendimiento y traiga sabiduría
a la vida de cada uno de ustedes para que puedan entender mejor la palabra del Señor. Dios los bendiga, el pastor Saulo Zúñiga de Life Church. Bendiciones.